¿Por qué son tiempos peligrosos? Porque estamos en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir que estamos en los últimos tiempos? Que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Y usted lo está viendo, hay señales, lo que está pasando en Medio Oriente. Si usted lee un poco el Apocalipsis, si usted lee un poco los libros proféticos, va a encontrar que siempre Israel está bajo ataque. Siempre Israel está bajo ataque y va a estar siempre bajo ataque porque es profético, pero son señales que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, ¿sí? A su iglesia. Y usted cada tiempo que pasa, usted se va a dar cuenta que cada vez va a tener más enemigos Israel, porque la Biblia lo dice. El mismo Israel va a tener más enemigos y más enemigos. Por ahora, como tiene de aliado a Estados Unidos y al mundo europeo, todavía no se pusieron en contra de Israel al 100%, pero usted está viendo que hay cada vez más países que están en contra de Israel, y esto tiene que ver con señales de que Cristo viene pronto. ¿Cuándo va a venir Cristo? En un momento donde Israel esté totalmente cercado. Nosotros no sé si la iglesia va a estar, porque tal vez fuimos arrebatados, y ahí es donde los van a destruir a Israel, y es donde viene Cristo a salvar a Israel. Pero ellos viven continuamente en guerra, van a vivir, es normal para ellos esto, porque en la Biblia está, hasta que venga Cristo en su segunda venida, no en el arrebatamiento, sino en su segunda venida, ellos van a vivir siempre así, guerra. Así que siempre cuando usted lea el diario y ve, siempre fíjese qué pasa con Israel, porque ahí es el termómetro de la venida del Señor. Y nosotros como iglesia estamos viendo que el Señor viene pronto. Por eso hay que estar preparados y cosechando para esto, porque Cristo viene. Amén. Así que yo les animo a seguir predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es tiempo y fuera de tiempo? Tiempo cuando estoy bárbaro. Y fuera de tiempo cuando estoy por el piso. Eso cuando estoy mal, cuando estoy desanimado, cuando las pruebas me avasallan, cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas económicos. Eso está fuera de tiempo. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Seguir qué? Predicando el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? ¿Pero cuándo dijo eso? Si usted leyó el contexto, dijo eso cuando no tenía un peso en el bolsillo. No tenía... Estaba quebrado económicamente y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento no tenía nada y dijo, todo lo puedo. Así que usted también todo lo puede en Cristo. No importa cómo esté, usted tiene que proclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre del Señor. Hechos capítulo 10, voy a hablar lo mismo que esta mañana, porque necesitamos que la iglesia esté llena del Espíritu Santo, necesitamos que la iglesia siga abriendo antorchas, necesitamos que la iglesia se siga extendiendo y necesitamos que haya hombres y mujeres de Dios con visiones espirituales. Hechos 10 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo oraba? ¿Abrió la Biblia? ¿Cómo oraba? Siempre. ¿Cuántos oran siempre acá? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo me gustaría tener varios Cornelios aquí? Fíjese que este hombre era centurión, era romano, tenía soldados a su cargo, pero este hombre dice que era piadoso, era temeroso, característica de este hombre, temeroso de Dios, pero hay algo, con toda su casa. Altar familiar se llama así. Altar familiar, que tu casa esté metida en las cosas de Dios. Que tu casa ore, que tu casa esté leyendo la Biblia, que tu casa esté en el secreto. Tu casa, dice, y toda su casa. Y este era un hombre romano, no era cristiano, no era judío, era romano. Y que hacía muchas limosnas, o sea, sembraba al pueblo y oraba a Dios siempre.
Y un día le pasó esto. El versículo 3 dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Qué tremendo. Yo me imagino esa visión. Está ahí solo y de repente, supongo habrá estado orando, está en el secreto, se le para una persona vestida de blanco. Se le para un ángel y ese ángel lo llama por el nombre y le dice: Cornelio. O sea, el ángel ya lo conocía, él venía con un mandamiento, con algo que el Señor le había dicho. Este ángel, no sé cuántos vieron un ángel alguna vez acá. ¿Nadie vio un ángel? ¿A quién viste? A nadie, bueno. Sí, bueno, Ángel Río lo ven todos los días. Bueno, ese otro. Pero yo estoy hablando del ángel, un ángel del Señor, ¿sí? Un ángel del Señor, ¿no? Y cuando uno se encuentra con un ángel, mira, tremendo. Pero este hombre se encuentra con un ángel, no era cristiano, era un hombre devoto a Dios, pero no era cristiano. Pero dice que este vio claramente una visión como la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, hermanos, atemorizado, un centurión, un hombre que manejaba 100 soldados romanos, que vivían crucificando gente, que vivían castigando gente. Y dice que cuando vio al ángel, flor de susto se pegó. Flor de susto. La otra vez contaba el hermano, el pastor Rodríguez de Santa Fe, que ellos por mucho tiempo estuvieron renegando con su hija mayor. Y ella renegaba y decía: yo no quiero ser hija de pastor. Yo no quiero saber nada con las cosas de Dios, no quiero saber nada con la iglesia, no me quiero congregar. Y renegaba con esto, bueno, y ellos la llevaban como se debe a la iglesia, pero ellos ya no sabían qué hacer con su hija. Mientras tanto, que su hija, ellos oraban para que su hija sea una sierva de Dios, para que sea que sirva al Señor, que pueda estar en el ministerio con ellos. Y ellos seguían orando por esto, ayunando, y no sabían qué hacer. Diga conmigo, no sabían qué hacer. A veces nos pasa cuando no sabemos qué hacer, ¿no? ¿A usted no le cuesta? ¿No les pasa esa cosa? Voy a cerrar la ventana porque no escucho. Ahora sí. Bueno. Y ellos estaban viendo televisión una tarde, una noche, y de repente viene la hija llorando y se arrodilla delante de los padres. Los padres estaban viendo televisión, o sea que no estaban en el espíritu de secreto, ni el espíritu de adoración, ni alabanza, estaban en el espíritu de Netflix, no sé. Y de repente viene la chica llorando, ¿sí? Una jovencita viene llorando y se tira a los pies de ellos y dice, y no entendía nada, ¿qué pasa? Perdóname por todo lo que dije, perdóname por todo. ¿Y qué pasó? Se me apareció un ángel en la habitación. Se me apareció un ángel. Y con eso fue suficiente para que esta chica diga, yo quiero servir al Señor. Hoy están pastoreando Junín. Hermanos, a veces suceden cosas milagrosas, como en este caso, y dice que un soldado romano, un centurión romano, estaba atemorizado cuando lo vio. Esta chica también, cuando vio a este ángel, estaba atemorizada y dijo, tengo que cambiar. Pero hermano, no siempre se nos va a aparecer un ángel para que todo cambie. Pero si oramos y estamos en el secreto, sí van a suceder milagros, cosas espirituales. Usted tiene que entender que las cosas son espirituales y una vez que son espirituales se materializan, cambian. Hoy cuando esta mujer a las 5 menos 5 me llama y dice, no prende el colectivo, ¿sabe cómo empecé a reprender al diablo?
¿Sabe cómo empecé a orar? Yo justo estaba viniendo para la iglesia, venía en el auto, empecé a reprender, a desatar, a orar en el nombre de Jesús. Y digo, el diablo no puede hacer esto. No puede hacer esto. O sea, porque son luchas espirituales, y en esas luchas espirituales donde nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Así que tiene que entender esto usted, que todo es espiritual y después se materializa, tanto lo bueno como lo malo. Por eso usted tiene que atar lo malo y desatar lo bueno sobre su vida y sobre su familia. Este hombre se encuentra con este ángel y le dice que el Señor, y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas, tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Esto es muy importante, hermano. Su secreto y su siembra suben a la presencia de Dios. Sus oraciones no quedan en el secreto en su casa, suben a la memoria de Dios. Sus ofrendas no quedan ahí, no quedan allí en un alfolí, suben, sus diezmos no quedan en un alfolí, suben a la memoria de Dios. Y eso es lo que produce bendición, porque es espiritual. Es un acto en lo material, pero es espiritual. Y de esta forma Dios comienza a manifestarse. Versículo 5. Y envía pues ahora, bueno, Dios le dice que las oraciones, la limosna habían subido delante de Dios. Y le dice, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Escúcheme, hermano, cuando hay una palabra de Dios, cuando Dios está en el asunto, siempre Dios va a respaldar lo que Dios te dijo. Cada uno de nosotros necesitamos un respaldo de Dios. Si Dios nos dijo algo, Dios te va a respaldar. Decir a que todo tuyo, Dios te va a respaldar. Si estás bien, si estás en santidad, si estás en secreto, si estás bien en las cosas de Dios, siempre te va a ¿qué? A respaldar. Acá necesitaba un respaldo. ¿Quién necesitaba respaldo? Acá Cornelio se encuentra con un ángel. Pero dice la Biblia que después de eso, de encontrarse con esto, tiene que enviar a que Pedro venga. Y Dios tiene que respaldar también que Pedro venga. ¿Y cuál era el primer problema que se iba a encontrar con Pedro? Pedro le predicaba a los judíos, no a los gentiles. Pedro le hablaba a los que no eran, a los que eran hebreos, judíos. No le hablaba a los que no eran o que eran gentiles. No le hablaba directamente, porque él creía que había sido llamado para eso. Entonces había un problema. Iban a llegar estos soldados a la casa de Pedro y Pedro le iba a decir, no, yo no predico a los gentiles, yo predico a los judíos. Pero como Dios siempre tiene que respaldar, acá vamos a ver el respaldo de Dios. Y fíjese cómo, como les dije hace un rato, todo tiene que ver con lo espiritual para que se materialice. Dice el versículo 9, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Dios respaldando a lo que le había dicho a Cornelio. Respaldando qué cosa, que Pedro tenía que ir allá. Él dice que mientras le preparaba la comida se fue a la azotea, se fue a esa terraza a orar. Y cuando fue a orar en esa terraza le vino un éxtasis, le vino una visión. Le dice: mata y come. Y él dice: no, yo creo en las cosas que el Antiguo Testamento dice que yo no podía comer estos animales porque estos animales son inmundos. Y quiero parar un minuto en esto. ¿Saben qué se quedó Pedro?
se quedó en las cosas del pasado. Y muchas veces el pasado te va anclando. Y vas mirando las cosas para atrás. No, pero me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo de más allá. Y empezamos con el tema del pasado, y el pasado te frena. Y como dije esta mañana, nosotros vamos cumpliendo años todo el tiempo. Estamos por llegar a Navidad ya. ¿Y usted cuántos años cumplió? Yo dije esta mañana, algunos que tenían 18 años ahora tienen 30 y están con nosotros. Yo lo conocí cuando tenían 18. Hay otros que tenían tal vez 35, ahora tienen casi 50 y están con nosotros. O sea, gente que uno va cumpliendo los años. El único que no cumpleaños soy yo, sigo con mis 28. Amén. Bueno, ¿yo por qué? Me quedé con 28. Bueno, Dios respalda. Pero yo quiero que le pregunte al que está al lado tuyo, ¿cómo andas con tu pasado? ¿Tu pasado te frena? ¿Tu pasado te condena? ¿Tu pasado te tiene ahí atado? A Pedro lo tenía atado el pasado. Dijo, no puedo comer, porque en el Antiguo Testamento dice que son animales inmundos. Y Dios le decía, matá y comé. Matá y comé. Pero sí decía Dios. Y él decía que no. ¿Qué miraba Pedro? El pasado. Yo siempre digo lo mismo. A veces no queremos emprender algo nuevo en Dios por temor al fracaso, porque una vez lo quise emprender y me salió mal y no lo voy a hacer de nuevo porque tengo miedo que me salga como mal. Y si ya te salió mal, ahora te puede salir bien. Amén. Aquellos que dicen, quiero emprender un negocio, no, pero ya tuve y me fue mal. Emprende igual. Te va a ir bien, Dios te va a bendecir. No, pero ya me pasó una vez, te pasó. Y el pasado te tiene atado. Y no, porque me salió un negocio para un auto, pero una vez tuve un problema y no lo querés hacer nunca. Entonces siempre te va a quedar igual, porque el pasado te está condenando, ahí el pasado te está sujetando. ¿No? Estoy viendo algunos estados donde veo como algunos hermanos están emprendiendo cosas nuevas, los felicito. ¿Sí? Veo, eso es una bendición que van emprendiendo y van haciendo cosas aún mayores, aún tienen trabajo y siguen emprendiendo. Eso es una bendición. ¿Sí? Porque uno tiene visión, que nada nos frene. Decirle que está lo tuyo, nada te tiene que frenar. A Pedro, ¿qué lo frenaba? El pasado. Pero entonces Dios tuvo que mostrar una visión ahí, diciendo, mata y come. Él dijo que no. Pero mientras él estaba ahí peleando un poco con Dios, dice el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Fíjese cómo Dios respalda. Ahí dice que ahora el Espíritu le habla, dice, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea que vemos cómo Dios está respaldando lo que pasó con Cornelio y el ángel. Y acá vemos que Dios le dice, mata y come. Claro, y él pensando en el Antiguo Testamento, y cuando él se tenía que dar cuenta que le tenía que predicar a gentiles, no le iba a gustar nada, porque él estaba simplemente con el tema de los judíos. ¿Sí? Pero en el versículo 22 dice, y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio entre la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Saben qué hizo Cornelio? Abrió una antorcha. Dijo, va a venir Pedro, así que yo le abro una antorcha, invito a mis familiares, invito a mis amigos que vengan a hablarle de las cosas de Jesús. Fíjese que en la Biblia está eso. Abre una casa, ¿para qué? Para que se predique el Evangelio.
para que sea predicado. O sea que vemos cómo Dios movió un mundo espiritual para que se abra una casa y sea predicado el Evangelio. O sea, esto tiene que ver con el Espíritu. Movió un ángel, movió una visión con un éxtasis, ¿sí? Para que este hombre vaya. Y versículo 28 dice, 27, y hablando con él, entró y halló algunos que se habían reunido ahí. ¿Dice eso? ¿Cuánto dice que había? ¿Cuánto? No lo escucho. ¿Cuánto había? Muchos. ¿Dónde? ¿Dentro de dónde? De la casa. De la antorcha. Mire, cuando algo es del Espíritu, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a agrandarse. Las redes se van a ir agrandando, hermanos, las redes que tenemos de antorcha se van a ir agrandando, porque son cosas del Espíritu. Acá vemos cómo había muchos reunidos escuchando la palabra de Dios. Versículo 28. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Ahí le empieza a contar de su pasado, ¿no? Para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero Dios tuvo que hacer una éxtasis para que este hombre entienda, ¿sí? 29, por lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, fíjese que Pedro tuvo que ver un éxtasis para que vaya a una casa y predique. Yo a veces digo, Señor, vas a tener que mandar un par de éxtasis a alguno para que abran su casa. ¿No me entendió? Va a tener que tener visiones espirituales para que usted abra su casa. Y no es tan así. Es simplemente decirle, heme aquí, aquí estoy, Señor. Pero este hombre, claro, él se para junto de toda esa muchedumbre y le dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿A qué me hicieron venir ustedes? No entendía él qué hacía ahí. Porque el Espíritu Santo no le dijo que tenía que predicar. El Espíritu Santo no le dijo que tenía que hablar de Jesús. El Espíritu Santo no le dijo nada, solo le dijo, ve con ellos. Entonces él le dice, ¿qué quieren que haga? Yo estoy acá delante de ustedes, ¿qué quieren que haga? Porque él todavía seguía con su pensamiento. No, yo le predico a los hebreos, a los judíos, nada más. Pero dice el versículo 30 que Cornelio le empieza a contar y dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Mañana cuánto van a ayunar? Amén. Aleluya. A la hora 9, mientras oraba en mi casa, ¿cuánto van a entrar al secreto? Amén. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y empieza a contar toda la historia. 31. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Y sigue contando, versículo 38. Y dijo, como Dios ungió con el Espíritu Santo, empieza a predicar Pedro, ¿no? Entonces empieza el versículo 38 y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en el madero. Y él empieza a predicar, a hablar de Jesús. Pero hay un de repente, diga conmigo, de repente. Hay un de repente como hubo en el capítulo 2 de Hechos cuando bajó el Espíritu Santo. Pero dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué dice la Biblia? Que todos los que estaban ahí empezaron a hablar todos en lenguas. ¿Cuántos no están bautizados en el Espíritu Santo acá? Que no hablan en lengua. Levanta la mano los que no hablan en lengua. Vamos, sin miedo, sin temor, vamos. Los que no hablan, bien, hay varios. ¿Y los otros que no levantan? Bueno. Los bautizó el Espíritu Santo. ¿Cuánto había? Había muchos, todos los empezó a hablar en lengua. Pedro dice el versículo 44 que el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, no hicieron ningún curso,
no hicieron ninguna escuela, no se bautizaron todavía en agua, nada. Pero vino el Espíritu Santo y ¿qué hizo? Sopló sobre ellos. La pregunta es ¿por qué el Espíritu Santo no nos bautiza? El primer problema de que el Espíritu Santo no bautiza es porque tenemos temores, le tenemos miedo. Entonces cuando tenemos miedo, el Espíritu Santo no te va a bautizar, porque es un caballero. Así que reprenda tu espíritu de temor y diga, Señor, yo quiero que me bautice el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos esta noche? La de la mano todos los que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Pues vamos a orar por eso adelanté la Santa Cena. Porque quiero que sean llenos en esta noche. Que en esta noche el Espíritu Santo, los adolescentes, los jóvenes, en la mayoría no hablan lenguas. Sí, eso, los sábados que tenemos reunión tenemos que ministrar a los jóvenes en este tema también, o que hoy reciban. ¿Para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué necesitamos hablar en lenguas? Para tener poder. ¿Para qué tener poder? Para vencer la tentación, vencer el pecado. ¿Para qué más? Para reprender demonios. ¿Para qué más? Para orar por los enfermos se sanen. ¿Para qué más necesito hablar en lengua? ¿Para qué más? Para cuando viene el día malo, el día que les hablé hace un rato, que cuando estamos mal, estemos llenos del Espíritu Santo y sigamos hablando de las cosas de Dios. Para eso, para que venga poder sobre mi vida, autoridad sobre mi vida. Así que eso lo necesitamos todos, que en esta noche seamos llenos del Espíritu Santo como fueron llenos estos hombres. 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice, hay una pileta por ahí, vamos a bautizarnos. Agua. El 27 el bautismo. Así que los hermanos de las antorchas, prepárense toda la gente que se va a bautizar. 27 tenemos bautismo. Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Tremendo. Cosecha. Pero esta cosecha fue espiritual. Dios preparó un ángel, un éxtasis, preparó un hombre. Y esa cosecha fue tremenda porque descendió fuego del Espíritu Santo y fueron bautizados. Amén. Yo en esta noche no quiero hacer más largo, simplemente quiero orar por ustedes para que sean llenos del Espíritu. Así que pónganse